Continuamos con Reto Proactivo y estamos inmensamente agradecidos a Grupo Proactivo Mexicano AC por contribuir con este programa y permitir que tengamos una larga trayectoria al aire comunicando contenidos sociales positivos. Retomando el tema de las políticas públicas, vamos a compartir un poco más con Actívate por Puebla y su experiencia. Y aquí viene un poco la historia, así como lo dice su nombre, es activarse, es despertar, es moverse. ¿Quiénes los fundan y cómo hoy por hoy han hecho tanta incidencia? Pues mira, Actívate por Puebla surge a partir de que se nota una necesidad. Se ve que la ciudadanía en Puebla, pues como que se ha limitado a participar, a votar, y eso si bien nos va. Entonces hay un grupo de actores importantes dentro de la sociedad, universidades, organismos empresariales, diferentes miembros de las asociaciones civiles que se dan cuenta que pues Puebla tiene que activarse, ¿no? Que tiene que hacer algo más, que tiene que interesarse por lo que pasa con las políticas públicas, por lo que pasa con la información, la transparencia en el gobierno y diferentes temas. A partir de eso, bueno, se crea Actívate por Puebla como esa plataforma donde la sociedad puede alzar su voz y puede, pues eso, manifestar sus opiniones. Me parece que fue, bueno, la verdad es que yo llevo un año dentro de Actívate por Puebla y ahora sí que la historia se transmite de generación en generación, ¿no? Entonces, bueno, a partir de que se nota esta necesidad, me parece que a partir del 2010, iba a decir 2011, 2010, pues empieza con este grupo de personas, se empieza a decir, bueno, ¿cuál va a ser la tarea de Actívate por Puebla? ¿Cuáles son los temas que nos interesan? Se empiezan a hacer junto con las universidades 6 foros, cada una de las universidades, de las más grandes también incluyendo la UDLA, adoptan un tema, digamos que de interés de la sociedad, y se hacen foros ciudadanos donde se invita pues a toda la sociedad a que participe de sus opiniones sobre cuáles son las necesidades, las propuestas que hay en torno a esos temas, que al final se volvieron los temas que Actívate por Puebla tiene como agenda, que es el desarrollo económico, la transparencia y el acceso a la información, la educación, la planeación urbana, obviamente el medio ambiente y la sustentabilidad, y por último el Estado de Derecho, la seguridad y la justicia. Que bueno, al final se recopilaron todas esas propuestas y a los candidatos que estaban en ese momento se les dieron estas propuestas por parte de la sociedad. Así surgió Actívate por Puebla y a partir de ahí se fueron trabajando pues en estos 6 temas y hemos tenido avances en algunos de ellos. Eso es importante que nos compartan porque creo que ese es un ejercicio muy sano. Muchas veces cuando constituimos organizaciones se nos olvida voltear a preguntar a los afectados o viene a sociedad civil, o tendemos a hacer proyectos como muy personalizados, ¿no? Te gustan los animales, claro, pero hay un problema mucho mayor que son los indígenas. ¿Por qué no apoyar a los indígenas? Claro. Entonces se nos olvida esta posibilidad de estar contribuyendo con causas específicas. Y al haber tenido este foro, yo quisiera preguntar un poco, ¿qué han notado? O sea, porque ya son 4 años, ¿no? Ustedes parten de una necesidad muy real y han ido aportando. ¿Qué cambios han logrado? Pues un poco esta génesis que tuvo Actívate por Puebla, como bien lo decías, primero fue creándose, y esto es como una recomendación para las organizaciones de la sociedad civil, siempre es muy fácil en la emoción crearse, ¿no? O sea, y eso es bueno, pero nos pasó que de repente nos dimos cuenta, bueno, bien qué somos, y se vale, ¿no? O sea, ¿y a dónde vamos? Somos, ¿no? Institución, asociación, red, plataforma. Hicimos el ejercicio de preguntarle a las instituciones que conformaban Actívate por Puebla, universidades, organismos empresariales, y fue una realidad que cada quien decía cosas diferentes, ¿no? Vaya, hasta alguien decía, casi son partido político, ¿no? O sea, las percepciones que tienen es muy importante que cada quien sepa y tenga muy bien definido, porque si tú no lo tienes bien definido, pues los demás entonces te ponen el apellido que quieran. Entonces, este ejercicio a los 2 años de madurez, de definir bien, bueno, estuvo para la emoción, ya nos unimos, ya lo creamos, pero ¿qué somos? Vale la pena hacerlo para empezar a ver una asociación, una institución de largo plazo. Un concepto en el cual empezamos a coincidir y que ahora eso es lo que somos una red ciudadana conformada por instituciones, ¿no? Entonces, con temas ciudadanos,
pero digamos que el ciudadano en sí no puede participar solito, creamos espacios para que participe, pero son las instituciones las que conforman a esta red. Porque nos pasaba que era muy fácil que la señora llegaba a una red, oye, es que de medio ambiente yo quiero que me pongan una cancha de fútbol. A ver, estamos en una incidencia en políticas públicas de largo plazo, con programas, y de repente nos desviaba un poquito el tema. Hay espacios, como estos foros, en donde puedes escuchar al ciudadano con una metodología, pero hay otros espacios en donde ya tienes que definir muy bien, habiendo escuchado eso, qué hay que hacer. Entonces, ha sido un aprendizaje, una madurez muy, muy interesante, ¿no? Estas cosas no son tan atractivas, no son tan vistosas. Muchos medios dicen que desaparecemos y solo aparecemos en coyunturas electorales. No, la realidad es que siempre hacemos cosas, pero los medios solo nos pelan cuando hay coyunturas electorales, ¿no? Por ser estos temas de incidencia en políticas públicas. Entonces, algo que nos ayudó mucho a unirnos es, sí, somos esta red. ¿Y cómo nos definiríamos? Si le preguntamos al ciudadano, a las asociaciones civiles, ¿qué concepto tendríamos? Y este concepto lo tenemos ahí en la página web, activatexpuebla.org, comercial. El concepto de somos como una caja de resonancia, ¿no? O sea, lo que buscamos es tomar la voz del ciudadano y amplificarla en donde debe de ser escuchada, ¿no? O sea, si hace falta una ley, escuchar al ciudadano porque hace falta una ley, trabajar con él, hacer una propuesta y después llevarla al Congreso, por así decirlo, muy bien hecha, muy profesional. Nada de que, haznos una ley y ya, ¿no? O sea, creo que hoy hace falta, y también ellos lo agradecen, el que llegues con pasar de esta protesta a la propuesta, muy concreta. Entonces, eso nos ha ayudado a construir mucho, nos ha ayudado a conectar mucho con los ciudadanos. Claro, el que quiere reventar, el que simplemente está, pues, enojado, ardido con el gobierno, pues tal vez no encuentra un espacio aquí con nosotros, porque lo que queremos es construir, ¿no? Y no queremos nada más cantarle guerra al gobierno que sea, ¿no? Uno de los principios que tenemos, que a veces no se entiende bien, es no nos importa quién gobierne, sino cómo nos gobierna, ¿no? O sea, y alguien diría, es que ahora con esto que está pasando, no te importa que sea drogadicto o narcotraficante o lo que sea. No, pero ese es un ejercicio de la sociedad civil, ¿no? Nosotros hacemos observación electoral en las elecciones y el que vota es el ciudadano. Si el ciudadano ya escogió, ahora a nosotros nos toca trabajar con el que escogieron, ¿no? Nosotros no ponemos a los políticos, los pone la sociedad civil, y eso es muy importante también entenderlo en este ejercicio democrático en el cual vamos creciendo como México poco a poco. Y eso es como, creo que bien importante lo que mencionas, entender y descentralizar un poco toda la atención que hay siempre mediática hacia el tema de gobierno y sensibilizarnos hacia que lo que queremos son resultados. O sea, tú decías, cómo nos gobiernan, y yo creo que en el cómo entra un poco la voz ciudadana, decir propuestas concretas y realidades alineadas. Cada estado es distinto, ¿no? O sea, hoy por hoy estamos viviendo crisis severa en México acerca de pues cosas que en ningún otro lado ves y no pasa nada, ¿no? Entonces, es bien importante, yo creo que ser sensibles y despertar hacia que hay cambios de corto plazo, de mediano plazo, de largo plazo y de generación. O sea, creo que hay que separar estos 4 términos igual y profundizar con ustedes un poquito, porque creo que siempre la gente es inmediata, o sea, si haces algo tiene que haber resultados. Muchos programas de gobierno están estructurados de te doy un fondo, dame resultados a la media hora, y no hay este tiempo que es el normal, socialmente hablando, de cambio de hábitos 21 días, de adaptación 3 meses, de cambio de un semestre para ver si pegó o no el programa, o siquiera un año para reevaluarte. ¿Cómo nos pueden compartir el éxito de un programa, ustedes que están haciendo como tantos temas y tanta incidencia? Pues bueno, retomando un poquito el ejemplo que habíamos dado del periférico, pues fue eso, que se propusieron ciertas etapas de cambio a corto, a mediano y a largo plazo. Corto fue, por ejemplo, lo que ya decíamos, bachear, que no haya hoyos, que se pinten las líneas, que a lo mejor haya mayor iluminación. Que eso sí es una inversión que podía hacer el gobierno, incluso se hizo una campaña donde el mismo ciudadano iba y tapaba el bache, ¿no? A mediano plazo, pues bueno, que se vayan a lo mejor viendo cuál es la posibilidad de cambiar, por ejemplo, las salidas por la alta, las entradas, y ya a largo plazo una mayor reestructuración del camino del periférico. Entonces, tenemos que entender nosotros como sociedad, como tú bien lo decías, que los cambios, y sobre todo estos cambios de los problemas estructurales, no son
2 días, en 1 año, en 2 años, a lo mejor ni siquiera en un sexenio, ¿no? Tenemos que irle dando soluciones. Obviamente hay que atender como que lo primero y lo urgente, pero también entender que debe haber pues un plan que se va siguiendo y que la ciudadanía, nosotros tenemos que cooperar en ese plan. No es solamente algo que le toca al gobierno, sino más bien nosotros también, uno de nuestros principios son estos mensajes de corresponsabilidad. Nosotros te proponemos a ti como gobierno que tiene que haber estas soluciones o estas posibles soluciones, pero nosotros también como sociedad nos comprometemos a hacer esto y esto. Entonces creo que esto es muy importante. Cuando la sociedad se sabe agente de cambio, ahí es cuando entiendes que no va a ser una solución de que truenas los dedos y ya, no hay problema, sino que tú entiendes, bueno, yo también tengo que trabajar, y es algo que el resultado a lo mejor no se va a ver inmediato, pero vamos a verlo en el futuro. Y sabes que, bueno, las políticas públicas, y también como nuestra misión ahora se entiende tal vez un poco más, es contribuir a resolver los problemas estructurales. Y eso no es fácil, como decía, no es rápido, no es sexy, o sea, no es atractivo, pero alguien lo tiene que hacer, ¿no? O sea, lo podemos hacer de la mano con los jóvenes, con las asociaciones civiles, y es esta analogía que platicábamos hace un momento, ¿no? O sea, nos vemos más como un maratón de resistencia, porque a veces frustra, ciertamente, que no avances, pero si no tienes claro cuáles son las metas poco a poco a ir logrando, claro que volteas y dices 4 años atrás y dices, híjole, no sé qué tanto he logrado. Hoy sabemos que hemos logrado incidencia en algunas legislaciones, incidencia en algunas maneras de manejar la transparencia. Nos falta mucho por hacer, pero coincidimos con otras organizaciones del país, pues que así tiene que ser. Estas políticas públicas, estos problemas estructurales, ciertamente tienen que estar acompañados de batallas inmediatas, de batallas que el ciudadano sienta propias y que diga, lo ganamos, ¿no? O sea, a nosotros nos pasó el primero, uno de los aciertos que creo que tuvimos, que les recomendamos mucho, es sumar a las universidades, por ejemplo, porque son un ente muy bien visto por la sociedad, con académicos que le pueden dar un balance a los dimes y diretes y las propias complicaciones de los problemas estructurales. Y creo que eso, Esteban, es un punto a tocar, la intervención universitaria y el grado de cointervención que uno puede aportar a una causa. Vamos a ir brevemente a corte comercial y regresando continuamos con el impacto positivo hacia beneficiarios que han intervenido en políticas públicas. Regresamos.